Bueno, ahora mi gente, bueno, estoy en un directo católico. ¿Eh? Y están con el tema del Papa, de Bergoglio, que en realidad pues está dando mucha guerra, está demostrando en realidad que el papado no es un llamado de Cristo. Y bueno, me parece que ya me he pasado. Creo que sí, por aquí. Esto es lo que yo estoy comentando, ¿no? Que ya saltaron pues algunos católicos. Claro que hay que ser antipapa, ya que Jesús nos dijo, y no llaméis padre a nadie aquí en la tierra. Después dije esto y no me retracto por para nada. Porque un solo padre tenéis que está en el cielo. Bueno, algo me he saltado. El ministerio del papado católico no es un llamado de Dios, sino de hombres. Tenía que haber puesto lo que dijo este hombre, que es católico también, pero bueno, se basan en dos pasajes diferentes, ¿no? En uno, pues este hombre me dijo que bueno, que Cristo le dio las llaves a Pedro, que es cierto, que apacentara las ovejas, es cierto, por supuesto, ¿no? Jesús le dio esa orden cuando le dijo, pues, bueno, cuando le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dijo, pues, apacienta mis ovejas. ¿Qué hace un pastor? Apacentar. ¿Vale? El Papa no apacienta. El Papa, significa padre. Y el único padre que tenemos es Dios en el cielo. Papa no significa para nada pastor, o pastorear, o apacentar. Vamos a ver lo que significa Papa en ¿qué significa? Vamos a ver la barbaridad que pueden decir, ¿no? Que muchas veces, pues, vamos a ver. Esto es del... Vamos al significado, eso, El significado de papa en la Biblia y su relevancia religiosa en la Biblia. El término papa tiene un significado profundo y una relevancia religiosa que ha influido en miles de personas a lo largo de la historia. Exploraremos la importancia de este concepto desde una perspectiva bíblica, analizando cómo ha impactado en la fe y la práctica religiosa de diferentes culturas y tradiciones. Bien, vamos a... Origen del término papa en la Biblia. El término papa tiene sus raíces en el griego antiguo, donde se utilizaba para referirse a una figura de autoridad suprema. En la Biblia, el término se asocia principalmente con el Papa, el líder espiritual de la Iglesia Católica Romana. La palabra papa deriva del griego papas, que significa padre. Esta conexión con la figura paterna refleja la autoridad y guía que se espera del Papa en la Iglesia. Ahí está. Viene de la palabra del griego, ¿verdad? O deriva del griego, papas. Significado padre, lo que yo dije. Papa no significa pastor o apacentador. Papa significa padre. Y se refiere a alguien superior. A alguien divino. ¿Dónde pone eso? De la cual... a referirse a una figura de autoridad suprema. Autoridad suprema. Solo Dios está por encima, solo Dios es supremo, solo Dios es divino. Le llaman también al Papa infalible. A un mortal, mi gente, a un mortal le llaman infalible. Cuando oímos de que el Papa falla.
El Papa no es inmortal, no es eterno. El Papa cada vez está envejeciendo más. Le ha pasado como a Pedro. Ellos afirman de que Pedro es la roca, es la piedra donde Jesús edificó su iglesia, cuando en la iglesia hacía falta la piedra eterna que es Jesús, que no envejece, que no muere, que no desaparece. Sin embargo, Pedro, si fue llamado Papa, pues Jesús no eligió nada bien, se equivocó, porque puso su iglesia en una piedra que se destruyó, que se erosionó con el tiempo. Eso es lo que están dando a representar los católicos. No, que Pedro, como Jesús le dijo, Cefas, tú ahora eres Pedro, otra vez por la confesión que hizo Pedro, dijo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús lo único que hizo es cambiarle el nombre de Cefas a Pedro. Y después Jesús le comentó, le dijo, le afirmó que Jesús edificaría su iglesia en la piedra, en la roca, que es Jesús mismo. Y Jesús es la cabeza de la iglesia, no hay otra cabeza. Dios, el Padre, es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Mi gente, Jesús no ha puesto una segunda cabeza, no ha puesto al Papa o al papado, no ha puesto a Pedro como segunda cabeza de la iglesia para que lo represente. Esas son ideas greco-romanas de una institución política religiosa sectaria, porque son sectas. Yo no digo que dentro del protestantismo haya sectas, sí, hay sectas. Y tienen sus propias normas también. Pero Jesús jamás puso a Pedro como cabeza de la iglesia, como papa, porque solo tenemos un Padre, que es Dios y está en el cielo. Jesús dice claramente, no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra, porque un solo Padre tenéis en el cielo. Ya ese mandato o esa orden, los católicos, la Iglesia Católica lo viola, como todos los mandamientos que violan. Bueno, vamos a ver. La importancia del Papa en la Iglesia Católica. Ahora tengo que hacer otra vez clip porque le dan ganas de esto. Bien. Para los católicos, no para los cristianos. Para los católicos, el Papa no solo es un líder religioso, sino también un símbolo de unidad y continuidad con las enseñanzas de Cristo. Su papel como sucesor de Pedro, el apóstol considerado el primer Papa, le confiere una autoridad especial en cuestiones de fe y doctrina. El Papa es visto como el representante de Cristo en la tierra, lo que le otorga una posición única dentro de la jerarquía eclesiástica. Ya en primer lugar, no somos nadie representantes de Cristo. No somos como Cristo. Ya no podemos representar. Que podemos predicar, sí. Que podemos enseñar la palabra de Dios, como ordenó Cristo. Y si por todo el mundo. Bueno, vamos a ver, para no despistarnos. Bien, el Papa es. No, aquí pone el Papa. No solo es un líder religioso. Ya habla de religión. Cristo no enseñó religión. Cristo enseñó salvación. Enseñó la palabra de Dios. Y después dice, sino también un símbolo de unidad. El Papa es un símbolo simplemente. Dios no es un símbolo. Ojo. Y continuidad de las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas no son símbolos. Las enseñanzas de Cristo. Después pone aquí su papel como sucesor de Pedro. La sucesión apostólica solo fue una vez con Matías, o sea, sustituyeron a Judas Iscariote
Sí, Judas Iscariote fue sustituido una vez que murió por Tomás. Fue la única sucesión apostólica. Ya no hay sucesiones apostólicas. Los apóstoles que hoy en día, o supuestos apóstoles y profetas, ya no son apóstoles y profetas, ya no son apóstoles puestos por Jesús. Jesús puso 12 apóstoles. Cuando murió Judas Iscariote, quedaron 11 apóstoles. Entonces, para completar el apostolado, debían haber 12. Entonces, se llamó a Tomás. Ya la sucesión apostólica no está en vigor, solo fue una vez. El apóstol, considerado el primer papa, confiere la autoridad, tal. Mentira. No fue considerado el primer papa, repito, Jesús no puso a Pedro como el primer papa en la iglesia católica, en la iglesia. Sí que Pedro tuvo más dones espirituales y más autoridad que el resto del apostolado, sí, eso es cierto. El apóstol Pedro fue el primer apóstol, el primer llamado apóstol, porque fue el primero que Jesús llamó, y Jesús le dio más autoridad, pero con eso no significa que fuese el primer papa. Tenía más autoridad, y al tener más autoridad tenía más dones espirituales, y fue al único que le dio las llaves, y significa enseñar. Vamos a leer esta parte. El Papa es visto como el representante de Cristo en la tierra, lo que le otorga una posición única dentro de la jerarquía eclesiástica. Pedro no fue cabeza de Cristo. La palabra de Dios habla claramente que la única cabeza que hay en la iglesia es Cristo. Por eso cuando dice mi Dios, mi amparo, mi fortaleza, mi refugio, mi castillo fuerte, mi roca, mi piedra, se refiere a Dios, se refiere a Cristo. Y el Papa no representa. Yo digo que el Papa, o sea, lo que significa Papa, significa Padre. Y Padre solo hay uno, Dios. El papado es un llamado satánico. Y es así. Aquí le dice la nueva posición única dentro de la jerarquía eclesiástica. No, vamos a ver. Sí, está bien expresado. Clase eclesiástico es la relación con la iglesia cristiana. Pero, a ver, vamos a leerlo mejor, que yo veo menos que Pepe Leche. Eclesiástico es lo relacionado con la iglesia cristiana, su derecho, su culto y su clero. También es el nombre de un libro sapiencial del Antiguo Testamento. Conoce el origen, los tipos y los usos de esta palabra. Los católicos, no el catolicismo, no la iglesia católica, no la jerarquía católica, debe buscar el significado de eclesiástico y de dónde proviene. Porque si no, se van a seguir estando confundidos. Sigamos. La infalibilidad del Papa y su controversia. Bien. El Papa tan infalible, ¿no, mi gente? Siendo un mortal, un pecador, una persona que falla, que se equivoca, como todo ser humano. Yo también soy pecador y me equivoco y no soy infalible. Lo único infalible es Dios. Es que no hay vuelta de hoja.
esta palabra, discutirla de que el Papa es infalible, es de necios. Solamente con decir que el Papa es un mortal que nació bajo la ley, como todo ser humano, y nació con la herencia del pecado de Adán y Eva, como todo ese ser humano, porque él falló, él desobedeció, y nosotros también. Hemos nacido con el pecado. Incluso como el mismo Papa se atreve a consentir que lo llamen Santísimo Padre, y infalible y todo eso. Ya con llamarlo Santísimo Padre, así como suena, porque es como lo llaman, Santísimo Padre, ya lo están poniendo como Dios, porque el único Santísimo Padre es Dios. Es Dios, no el Papa. El Papa no es nadie. El Papa no es santísimo, ni es infalible, ni es perfecto, ni es inmortal. Él morirá un día, y espero que tenga una vida larga, porque yo no le deseo la muerte a nadie, y menos una muerte temprana. Pero el Papa no es infalible, no es Santo Padre. Mi gente, decir que el Papa es Santo Padre es estar poniendo al Papa en lugar de Dios. Y eso es pecado. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sigamos. Seguramente que me están intentando hablar. No, bueno. No pasa nada, no le voy a contestar de momento. Estoy haciendo el vídeo. Uno de los aspectos más controvertidos relacionados con el Papa es la doctrina de la infalibilidad papal. Según esta enseñanza, el Papa es considerado infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando realiza una declaración oficial sobre cuestiones de fe y moral que se considera definitiva y vinculante para todos los fieles. Esta afirmación ha sido motivo de debate y división dentro de la Iglesia, ya que plantea preguntas sobre la autoridad absoluta del Papa y su capacidad para errar. Ahí está. Que incluso dentro de la Iglesia Católica, del 100% de los católicos, yo no sé cuántos están en contra de esta idea de que el Papa sea infalible y sea Santo Padre. No lo sé. Yo no digo que todos los católicos estén totalmente engañados. Todos están engañados en muchas partes, pero hay algunos que están engañados en pocas partes. Aquí pone la historia del hermano de tal. Bueno, repito, el Papa no es infalible y no es Santo Padre. No pongamos al Papa como Santo Padre, porque le estaríamos llamando Dios. Y solo hay un Dios. Solo hay un Santo Padre que está en el cielo. El Papa como símbolo de fe y tradición. Como símbolo de fe. El Papa como símbolo de fe y tradición. Jesús, el Señor, debe ser nuestro símbolo. Debe ser nuestro punto de referencia. Después debemos de aprender y tener también como punto de referencia a los apóstoles, que fueron mortales, que fallaban mucho, sí, pero que su fe siempre estaban ahí, que siempre hicieron lo que Cristo mandó. Debemos admirar a la gente de la palabra de Dios, a los que estaban mencionados en la palabra de Dios, a los profetas, a los apóstoles, a las personas de Dios, pero no en el Papa ni nada. Más allá de sus funciones doctrinales, el Papa también desempeña un papel significativo como símbolo de la fe y la tradición católica. Su presencia en eventos litúrgicos y su papel como líder espiritual mundial lo convierten en una figura emblemática para los católicos de todo el mundo. La elección de un nuevo Papa es un proceso solemne y ritualizado que refleja la continuidad y renovación de la Iglesia en el tiempo. Sus funciones doctrinales, doctrina de hombre. El Papa
El Papa no da ejemplo, no tiene ningún papel significativo de la fe cristiana, de la fe de Cristo, de la fe de la palabra de Dios, para nada. El Papa no vive como vivió Cristo, ni siquiera vive como vivieron los apóstoles, para nada. La Iglesia no funciona con tradiciones. Las tradiciones las crea el ser humano. Cristo no habló de practicar tradiciones. Cristo habló de poner por obra la palabra de Dios, no rituales ni tonterías. Los apóstoles dieron, con su testimonio en su propia vida, dieron a ver que andaban como Cristo. Por eso en Antioquía los llamaron los primeros cristianos, ¿no? Le dijeron, no, estos son cristianos porque viven como vivió su maestro, como vivió su Señor. Ahí cuando una persona da a conocer por su testimonio, no solo de boca, sino de hechos, por obras, la vivencia de Cristo en su vida, entonces se puede decir símbolo de la fe. Pues sí, se puede decir que está mostrando esa fe en Cristo. Después lo de elegir nuevos papas y tal, es otra chorrada más. Vamos a ver. La autoridad moral del Papa en asuntos contemporáneos. En la sociedad actual, el Papa sigue desempeñando un papel relevante como voz moral en cuestiones sociales y políticas. Sus declaraciones sobre temas como la pobreza, la justicia social y el medio ambiente. Política. Vale, vamos a ver. Si el Papa representase a Cristo en la tierra, ¿qué narices hace metiéndose en temas de políticas? Perdón. ¿Qué narices? O sea, ¿en qué parte de la palabra dio orden Jesús que nos metamos en temas políticos? Podemos opinar en las cosas políticas, ¿no? De lo mal que va. Pero, ¿qué narices hace el Papa metiendo a la Iglesia en temas políticos, en temas corruptos? En vez de coger, alzar la voz y, digamos, reñir, regañar, protestar contra todos los gobiernos, está a favor de ellos, sabiendo que los gobiernos de hoy en día pretenden una dictadura mundial. De acuerdo, en cuestiones sociales, sí, la Iglesia debería de estar más dentro de lo que es la Iglesia de Cristo, debe de estar. El catolicismo no es Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo debería estar dentro más de cuestiones sociales, para ayudar a la gente, porque es nuestro deber, ayudar a la gente, a los pobres. Que está la Iglesia Católica, o sea, el Vaticano, la jerarquía católica está metida en la pobreza, o sea, en cuestiones de cosas, pobreza. Ya se dijo anteriormente en un vídeo que del 100%, lo grabé ayer me parece, cuando hablaban del diezmo, ellos del diezmo eran para los levitas, para los pobres y las viudas, pero que un pequeño por ciento daban no nada más que a los pobres, el resto se lo llevaban a las arcas de la Iglesia Católica, porque el Vaticano es el banco más grande del mundo, porque se chupó todo, no ayudan a la pobreza, pero si se meten dentro, y el ratón, eso, si se meten dentro, las políticas gubernamentales de la política, están metidos dentro del ejército, son la autoridad y tienen que hacer los políticos y los militares lo que diga el sistema religioso católico. Después aquí, a ver,
aunque su autoridad es principalmente religiosa. Bueno, principalmente religiosa. Mucho hay que decir sobre ese tema. Que va, no hay que decir mucho. Hay que decir, no están metidos dentro principalmente de un tema religioso. Es que ni eso. Está metido el papado, la jerarquía católica, y ya no me refiero a los feligreses, me refiero al Vaticano y lo que no es el Vaticano y todo eso. Están metidos más en el tema político, porque hay pruebas, que en lo de mantener la paz mundial y mantener pues a sus feligreses en un orden. Se meten más en lo político que en lo religioso. Por eso cuando se dice que es una institución política religiosa, es que meten primero lo político y después lo religioso. A ellos les da lo mismo sus feligreses. Ellos les gusta tener el poder. Y si tienen el poder pueden tener feligreses. Si tienen el mandato pueden mandar. Sin mandato, sin poder, no hacen nada. Epa, jolines con el ratón. El Papa a menudo se convierte en un defensor de los derechos humanos y la dignidad de las personas en todo el mundo. Mentira. Porque en el 2020 bien nos dio en una paliza a nosotros con lo que habló a los que no nos vacunamos. Mentira. Mentira. Los derechos humanos él también los viola. La jerarquía católica viola los derechos humanos en su totalidad, desde su creación hasta hoy en día. En el 2020 nos puso por los suelos. Nos llamó lo que no esperábamos, porque no nos vacunábamos. De ahí estaba violando los derechos del ser humano, la libertad. Somos libres de decidir si vacunarnos o no. La Constitución nos lo dice claramente, que somos libres. Y el Código de Nuremberg también nos dice que somos libres de decidir si vacunarnos o no. Pues el Papa nos puso por los suelos, como los trapos. Otra. Si él es defensor de los derechos humanos y de la dignidad, ¿por qué narices el papado hizo un tribunal que le llamaban la Santa Inquisición, donde ese tribunal condenaba a muerte a quienes no creían en el papado ni en las enseñanzas del catolicismo? También hubo muertes de católicos y curas. Si el papado defiende los derechos humanos, ¿por qué obligaban a creer en el catolicismo, amenazando a muerte y ejecutando personas? Ya no defienden. Y a día de hoy hay una inquisición moderna, mucho más suave. Claro está que no te persiguen, no te torturan, no te condenan, no te matan. Pero si estás en la institución católica, como no cumplas con lo que ellos digan, te dicen, bueno, pues quedas excomulgado. O si estás en un albergue católico, si no haces lo que ellos quieren, te dicen, ya sabes dónde estás, ¿no? Así que si no haces, te vas. Porque a mí me pasó. Lo que pasa es que yo tengo respaldo de Dios, respaldo del Espíritu Santo, y se tuvieron que morder la lengua. Sí, se tuvieron que morder la lengua y no volver a amenazarme. Y me mantuvieron allí 2 añitos, más o menos 2 añitos. Y se tuvieron que callar y yo pude predicar el Evangelio sin problema ninguno, sin que se metieran conmigo ni nada. Ahí. Estaban intentando prohibirme evangelizar. Estaban obligando a que yo me convirtiese en católico. No es porque no me diese la gana, porque yo les diría también, pues no me da la gana. Y digo, no, yo obedezco a Dios, y si queréis echarme, pues me echáis, si no, os aguantáis. Vamos a ver.
que era más ahí de humanos y la dignidad de las personas de todo el mundo. Sí, sí. Hay muchas cosas que se ha descubierto del Papa y del Papá, de todo eso. Críticas y desafíos para el papado en la actualidad. Normal. Hay mucha crítica porque es normal. El Papa de hoy en día, Francisco, está dando mucho que desear. Y se está viendo que el papado no es de Dios, que no es un llamado bíblico. Los otros papas anteriores lo tapaban bastante bien. Pero este ya se descara. Pero bueno, normal, la élite ya está haciendo cosas. Incluso hasta ellos mismos se descubren, yo soy masón, yo soy jesuita, yo soy tal. Y les da lo mismo ya. Porque con el poder que tienen, pues se creen. A pesar de su importancia histórica y espiritual, el papado enfrenta desafíos significativos en la actualidad. La crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica, las divisiones internas sobre cuestiones doctrinales y la necesidad de adaptarse a una sociedad en constante cambio plantean nuevos desafíos para el Papa y la institución que lidera. La capacidad de la Iglesia para abordar estos desafíos de manera efectiva y transparente tendrá un impacto duradero en su relevancia y credibilidad. Tendré que buscar, no sé dónde lo tendré, de cómo el Papa tapó los abusos sexuales de mucha gente. Tapó con dinero, pagándolos. Bien, la Iglesia de Cristo, jolines con el ratón. La Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, no hizo abusos sexuales. Y no comete abusos sexuales como cometió y está cometiendo la Iglesia Católica. Ojo, no solo la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica, muchas iglesias que dicen ser Iglesia de Cristo, por desgracia, hay estos problemas y lo tapan, por ejemplo en los testigos de Jehová. Hay abusos sexuales a menores y entre ellos incluso los mismos padres, los mismos papás de los hijos callan los abusos, incluso obligan que sus hijos se callen la boca en los testigos de Jehová. Con lo cual, quien practica abusos sexuales, ya sean de adultos o menores, no es Iglesia de Cristo. Y si los tapan, aún mucho menos. En la iglesia primitiva no había esas cosas, ni hay. Pero en las iglesias que dicen ser Iglesia de Cristo, que yo pesque o que yo sepa, porque lo publico. Después las divisiones internas. Hablan a los católicos, hablan mucho de que los protestantes están divididos en iglesias. ¿Qué pasó con los ortodoxos? Son católicos también, vienen del catolicismo. Aquí habla de lo que el Papa mayormente pues está viendo sobre él, el futuro del papado y su impacto en la iglesia. Voy. El futuro del Papa es que un día tiene que fallecer. Un día Dios lo llamará. Se tiene que ir de este mundo como todo el mundo. Ese es el futuro de cada uno. Después ya lo que haya hecho tendrá que presentar cuentas a Dios. A medida que la sociedad evoluciona y cambian las dinámicas religiosas, el papel del Papa en la Iglesia Católica también está en constante evolución. El desafío para los futuros papas será mantener la relevancia de la institución en un mundo cada vez más diverso y secularizado, al tiempo que preservan las enseñanzas y la tradición de la Iglesia. El futuro del papado dependerá en gran medida de cómo la Iglesia aborde los desafíos actuales y se adapte a las demandas del siglo XXI. XXI. Bueno, vamos a ver. Ya cambian las dinámicas religiosas, o sea, la Iglesia Católica evoluciona, la primitiva siempre se mantiene en la palabra de Dios. Sin embargo,
el catolicismo va cambiando, se están modernizando. Si fuera Iglesia de Cristo, mantendría un rumbo hacia la palabra de Dios, hacia la salvación, hacia Cristo. No sería dinámicas religiosas que cambian. Y se ve que el catolicismo cambia, está cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Ahora resulta que el Papa bendice a los matrimonios gay. Matrimonios. No a las personas gay. Que a las personas gay hay que bendecirlas, no maldecirlas. Porque la palabra de Dios nos dice que no maldijamos, sino bendecir. Que se bendice a un gay, no estamos pecando. Estamos bendiciendo a una creación, que es una persona. No bendecimos el pecado, sino bendecimos a la persona. Y le hablaremos de Dios para que cambie. Sin embargo, el Papa ya está de acuerdo con los matrimonios gay. Acepta el matrimonio gay. Un cambio. Dice que, para no decir que no es pecado, lo dice así, es que ser gay, una persona gay, o la homosexualidad, no es un delito. ¿Cómo que no es un delito? No será un delito terrenal, pero es un delito espiritual, porque la palabra lo dice. Los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. No está diciendo que los ex homosexuales no entrarán. Dice los homosexuales, los que practican la homosexualidad. Hay personas que eran homosexuales y ya no practican el pecado. Así que el Papa, engañando de una forma, ¿cómo decirlo? No sé, muy moderna. No, es que la homosexualidad no es un delito. Chacho, tú eres el representante de Cristo. Según tú dices que eres el representante de Cristo en la tierra, eres el Papa de la Iglesia y estás diciendo con toda claridad de que la homosexualidad no es pecado, que la homosexualidad no es un delito. Pues claro que lo es. Claro que lo es. Y debería de ser también un delito terrenal, pero no condenable. Cuidado, ojo. Sería la obligación del ser humano de hacer cambiar a esa persona de lo que está haciendo, que eso es antinatural. Meter el tirimín por el culín a un hombre, bah, es que hasta me da asco. Es una asquerosidad. La homosexualidad es un delito espiritual, porque el pecado es un delito, es violar la ley de Dios, es violar el orden de Dios. ¿Que lo dijo tan finolis? No, es que la homosexualidad no es un delito. A ver si busco, ahora no, porque vamos a ver. No. A ver si lo encuentro. Uy. A ver si lo encuentro así. El Papa Francisco no es un delito. Aquí lo tenemos. ¿Con qué fin no lo dice? El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defendió que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista con Associated, somos todos hijos de Dios. La Iglesia trabajará para acabar con esas leyes. Somos todos hijos de Dios. Bien, ahí otro error del Papa. Yo quiero, mi gente, y más bien los católicos, que me deis un versículo donde diga que todos somos hijos de Dios, porque no es cierto. Sí dice la palabra que somos todos
creación de Dios, que somos su creación. Pero los hijos de Dios, ¿quiénes son? No cualquiera es hijo de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya somos propiedad de Dios. Esos. El resto de momento no, son hijos de Dios, son creación. Que muchos o algunos irán para ser hijos de Dios, sí, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Pero sí somos todos creación de Dios. Cuando entré en el albergue por el primer día, uno de los creyentes católicos que estaba allí en la oficina me dijo: es que todos somos hijos de Dios. Y yo le dije: no todos somos hijos de Dios, solo los que tenemos el Espíritu Santo y tal. Y se mosqueó: somos todos hijos de Dios, punto, se acabó la conversación. Pero bueno, Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. sí, Dios nos ama. ¿Y por qué se sabe de que Dios ama toda su creación? Por varias razones. Pero la principal lo mostró para con los judíos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Que en vez de dar de lado a Israel y condenarla, porque si condenase a Israel tenía que condenarnos a los gentiles, cogió, mostró su amor para con Israel y nos llamó a los gentiles al arrepentimiento, a ser pueblo de Dios, a participar en la salvación. Ahí mostró su amor. Claro que Dios muestra. Otra que muestra su amor, su misericordia, de que de momento nos acaba, es porque su iglesia aún está en la tierra, aún no ha sido arrebatada. Y mientras que la iglesia de Cristo esté en la tierra, Dios no va a derramar de sus juicios e ira contra la tierra. Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, el resto de la raza humana que quede, que dieron la espalda a Dios, recibirán los juicios e ira de Dios. Ahí es cuando la misericordia de Dios se acaba. Pero de momento, el amor de Dios hacia nosotros perdura. De momento. Algún día se acabará su misericordia y desatará su ira en la tierra. El ser homosexual no es un delito. Repeat. El ser homosexual no es un delito. La homosexualidad no es un delito. No se considera un delito terrenal, pero es un delito espiritual. Es una violación a las órdenes de Dios. Es una violación a la voluntad de Dios. Que Dios permite que ocurra la homosexualidad porque aún tiene ese amor y nos muestra su amor. Por eso consiente y permite esas cosas. Igual que Dios permite las guerras. ¿Por qué? Por su amor a nosotros, para que nosotros veamos que sin Él no somos nadie. Y después la gente le echa la culpa, sí, le echa la culpa a Dios, que esta guerra, que consiente, tal. Si Dios fuese un dictador, No es un delito. vamos a repetir. Ser homosexual no es un delito. Tan, 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 tan. No es un delito. No, que va, lo dice tan. Y ahora con la mirada a ver lo que piensa más, ¿no? A ver cómo lo va a decir sin que la gente lo descubra que sí en realidad es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Y vos como... Pecado y delito es lo mismo, es infringir la ley. Ahora, que no es un delito terrenal, pero es un delito espiritual. ¿Cómo engaña? No es lo mismo delito que pecado.
muertos en tus delitos y pecados, estando muertos y está aquí claramente, Efesios 2, salvos por gracia y pecados. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente. Después vamos al versículo 2. Epa. Dos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No es, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que es violación de los decretos de Dios. El delito, o sea, la homosexualidad es un delito que a Dios no le agrada, que totalmente le desagrada, y dice que no es un delito. Y después luego dice, no es lo mismo delito que pecado. Es pecado, es delito, el delito es pecado. Y punto. Bueno, eso del punto no está bien expresado. Perdón. Yo si infringo la ley, cometo un delito. Y si es un delito es pecado. El delito y el pecado es lo mismo. Francisco reconoció que los obispos católicos de algunas partes del mundo apoyan leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBT. Es que hay que discriminar la LGTB esa de marras. Hay que estar en contra de la homosexualidad. Hay que estar en contra de lo que no es natural. Yo no digo condenar a los homosexuales, pero sí que condenar al pecado, al delito. Yo como soy de Cristo, condeno al pecado, no al pecador. Ahora, la ley antiguamente condenaba al pecador. La ley pero terrenal. También la ley espiritual. La ley condena el pecado. Los hombres solemos condenar a las personas. Y la Iglesia Católica condena. Ahora viene con la historia para poder... aunque atribuyó esas actitudes a los antecedentes culturales. Según el Papa, a los antecedentes culturales. La homosexualidad, por desgracia, siempre hubo. Hasta en tiempo de Jesús y antes de Cristo. Los obispos necesitan someterse a un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos y sobre todo instó a la ternura. Una cosa es ser tierno, o sea, una cosa es ser dado a esas personas para que ellos cambien, y otra cosa es consentir el pecado. Esto... Sí, el tema de la mujer de sacerdote y abuso y tal. Bien. Vamos a este vídeo que es lo mismo, a ver cómo lo expresa. Lo expresa igual. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Cambio. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? ¿Son delitos? Es pecado. Pero ya tú estás violando. Violando la ley de Dios. Estás cometiendo delitos. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Una condición humana. Bueno, podemos decirlo así.
creí que iba a decir que es una enfermedad, como decía, no, es que la homosexualidad es una enfermedad, ya se nace con siendo homosexual, mentira. El ser humano no nace siendo homosexual, se hace homosexual. ¿Por qué? Pues puede ser por las hormonas, que tenga más hormonas femeninas, o sea, el hombre que tenga más hormonas femeninas y le cause, pues eso, la homosexualidad. Pero no nace con la homosexualidad, ni es una enfermedad, sino es un hecho de que una degeneración, degeneran. No, esto no es. El lenguaje chino jamás. Sí. Bueno, pues aquí tenéis la prueba de cómo el Papa defiende la homosexualidad. A la DG... Sí, aquí pone a la LGTBI. Defiende. Defiende. Porque lo que es la jerarquía católica siempre ha buscado la unión de todas las religiones y todo lo que hay. Se llama ecuménico. Y yo claramente lo que se ve aquí, aquí, yo no lo haría. Aunque sea una costumbre de ese país, yo no lo haría. Siendo varón de Dios, que va. Y tampoco besar en la boca a un hombre. Anda que ponen cada cosa. Bueno, esto es lo que es. Vamos a seguir. Los futuros papas, vale. Preguntas frecuentes. Lo pongo aquí así para que lo leáis. Y vamos un poquito más a ver si aún sigue el directo. Como no me han dicho nada más, yo no sé ni dónde está ya la cosa. Estoy aquí. Voy a... A ver lo que... ¿Y cuánto tiempo ya llevo? Gracias. A ver qué está diciendo este. Se ha quedado callado ahora que... Chacho, di algo. Es el de la parroquia de San Pío X, diócesis de Cuevaca, Morelos, México. Breco, breco. Mira, madre mía, es bien prontito, Me despierto desde las 6 y me alegra el día escuchar de Dios en vivo. Claro, a mí también, es importantísimo. Gracias, María del Carmen Codierno. De nada, hermana, un abrazo, estoy en día. Viva Cristo Rey. En la iglesia ahora esto me da paz. Bendito sea Dios. Bueno, pues nada, siervo de Dios. Sigue, si al final la verdad se impone, no te preocupes. O sea, te darás cuenta tarde o temprano, en esta vida o en la otra, que el apóstol primado es el designado por Cristo para representarle a él en su ausencia. Y él, como representa a Dios Padre, pues por eso tiene esa autoridad, San Pedro y sus sucesores. Me acabo de unir a este
desde Puerto Rico. A ver qué me dicen sobre esta pregunta. Rivera, saludos. Por Sé que tú un movimiento hispanista. tocar un poco las narices ya también. Gracias, Dios te bendiga y Santísima Virgen te proteja. De nada, Mirta Ramírez, un abrazo. Dice Speculum Justitia, una de las letanías más preciosas, ¿no? Espejo de justicia, Virgen. Padre Giorgio Maria Faré, mi è sempre piaciuto, creo que siempre me ha gustado. Spone bene la questione ed è sempre stato un prete in prima linea nelle carceci, no sé qué es carceci, o carceri. Dice que expone bien la cuestión y siempre ha sido un sacerdote en primera línea en la carrera, será una expresión italiana. Complimenti per il coraggio di dire il suo punto di vista. Complimenti no sé qué significa. Pero bueno, Speculum Justitia, Dios te benedica. Vamos a ver Desde qué. Chile te escuchamos varios, bendito sea Dios. Sí, sí. Bueno, porque la salvación de Cristo es universal. El primero que utilizó la palabra católico para decir que la iglesia es católica fue Alejandro de Alejandría, que tiene unas cartas fantásticas. Alejandro. Dice que de camino al martirio con los leones, que sus huesos sean triturados por las fieras, como triturados en... Un católico que me dijo que era otro, no Alejandro, el apóstol de... Digo el apóstol, el discípulo de Pablo, creo que me dijo. Universal significa que es para todos, la salvación de Cristo es para Ignacio. Iglesia significa sangre. Que ya se contradicen ellos, ¿eh? Funda Cristo Y no me han contestado aún, ¿eh? En la pregunta. custodiar No quieren contestar lo que su gracia no les en interesa. los sacramentos. Y para ¿Por qué eso no- por qué no designan pueden? 12 apóstoles, que son los que deciden cómo ordenar esa asamblea universal, entre los cuales hay uno que está por encima del resto. Vamos a ver. El orden y la A ver si no me jerarquía bloquean temporalmente. más. César, una pregunta quizá indiscreta. ¿Por qué la cruz de Santiago? Pues porque es fundamental en mi historia La cruz de Santiago. personal y espiritual. La cruz de Santiago, que os la puedo mostrar, creo, si hago así. Bueno, si hago así, pero con el suscríbete, que no es menester ahora. Bueno, tendría que ponerme yo, que no sé cómo hacerlo, la verdad. Si hago así no sale. Bueno, Que no te sale. solamente sale si yo me retiro, pero sí. Retírate. La cruz de Santiago. Esta no es la cruz bíblica. Estas son cruces del catolicismo. La cruz de Santiago es la que hicieron en Galicia, representando Exactamente, no me oís. a Santiago. Exacto, No de Santiago humano, sino Santiago la zona de Santiago. Pues para mí el camino de Santiago ha sido esencial en toda mi vida. He tenido la gran gracia de hacerlo 4 veces y media y de Canadá encontraré muchos No me libros contestan, ¿eh? sobre mis experiencias en él. Uy, ya se me ha... Número 4 y número 5 que tuve que dejar a medias porque me infecté de lo que ya sabéis. Y disculpad que estoy un poquito cansado después de 3 horas, pero es esencial. Es esencial. El camino para mí como tal es esencial. Además es el patrón. Que es verdad, no contestan porque no saben Y es o el no tienen impulso respaldo. a la reconquista de España y la conquista del mundo entero, la evangelización del mundo entero por la corona hispánica. O a lo mejor, como saben que el Papa dice que no es un delito, La que más me gusta es que es una pues no saben con qué contestar, porque yo les voy a contestar que sí es un delito. Porque nosotros los católicos portamos la espada que dice San Pablo, de la palabra de Dios. La espada Bien. o el espadachín. Más cositas. María del Carmen desde Bolivia dice que espera la continuación de la lectura. César, ¿puede poner el link donde encontrar el documento, por favor? Bueno, lo tenéis en el canal de Telegram. En el canal de Telegram, ¿vale? Si tenéis Telegram aquí, a ver, este que está apareciendo aquí en pantalla, Telegram César para Jesucristo Oficial, ahí encontraréis el documento en PDF. Creo que también está en la web de
veritatem facentes in caritate. No me contestan porque no tienen con qué. Y después van de fardados de que sí, que nosotros estamos equivocados, que no tenemos de Dios. Pero es que ellos no contestan. Esta veritatem facentes in caritate, a la cual he accedido desde el canal de YouTube oficial del Padre. Está aquí, ¿veis? Veritatem Y son preguntas sencillas. in caritate. Preguntas que se pueden responder bíblicamente. Entonces aquí él tiene el documento. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé si puede descargar de aquí. Imagino que sí. Que quiera pues que entre, que lo investigue. Y si no, en el canal de Telegram que os pongo en pantalla, ¿vale? Seguimos a ver. Otra vez le he dado a La versión original. Por supuesto, bueno, es que eso no existe. Los delitos son los delitos canónicos. Lo espiritual es el pecado. No hay que confundir pecado con delito. Todo delito es pecado también, pero no todo pecado es delito. Pero bueno, no voy a incurrir en estas provocaciones. Porque el único respaldo no es el bíblico. Es que la Biblia tiene que estar respaldada por el magisterio. Pero bueno. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo por aquí, hermanos. Dice Claudia Vázquez: muchísimas gracias, César. Saludos al Padre Pedro. Estaré esperando el cenáculo este sábado. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan en España. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, dice Estefan por aquí algo interesante. Dice: César, una pregunta. ¿Cómo saber qué santo o ángel ayudó ellos? Lo dicen porque sé que recibí ayuda y pido que me digan quién es. Es que no conozco tu historia, hermano. Escríbeme si quieres. Estoy ahora bastante saturado de correos, tengo unos cuantos pendientes, pero con el tiempo te acabaré escribiendo, Dios mediante, ¿vale? Cuéntame la historia, Estefan, y bueno, pues te contestaré, ¿vale? Dice Jesús Sánchez: Dios te pague, César, Dios te bendiga por tu compromiso y tu luz. La mía es la que puedo ver en Cristo, ¿eh? Y hago mía. Por mí y cada uno de nosotros somos solamente necesitados de la luz del Señor. Desde Armenia, Quindío, Colombia. Qué bonita palabra, Quindío, qué bonita. No quiere entrar en el tema porque no sabe, bueno, un abrazo, hermanos, un abrazo. Que Dios os bendiga muchísimo. Mañana nos vemos sobre esta hora. Hay bastantes cosas, hay bastantes fragmentos de este vídeo que creo que pueden estar interesantes también, que lo suba al canal y nada. Voy a retirarme ya porque ya me toca. Ya llevamos 3 horitas y 10 que no tienen con qué, es que no es normal. Un abrazo, muchísimas gracias por todo y que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. Sí, mucho Dios os bendiga, pero todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero suple en vuestras almas lo que este día falta. Amén. Mucha apología, mucha teología, mucha tontería. Ya finalizó. Y aquí lo voy a pausar porque eso, vamos a ver. Sí, ya finalizó. Pues bueno, mi gente, es lo que hay. La religión es la religión. No es palabra de Dios, no es enseñanza de Dios ni nada. Es que cuando vamos funcionando como una religión y en tradiciones, no tenemos o no podemos contestar, como ha pasado ahí. No han contestado porque no tienen el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo de la palabra. Y cuando no hemos nacido de nuevo, ni hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, no podemos contestar. Y si contestamos tonterías, barbaridades. Dice, no, es que él mismo se contradice. Pero bueno, el delito es un pecado. Robar es un delito, es pecado. Está claro. Pues nada, mi gente, no hay nada más que decir de momento y ya pues subiré el vídeo.